¿Qué tal, gente? ¿Cómo están el día de hoy? Vamos a ver la parte final de las lesiones térmicas con aquellas causadas por exposición al frío. Bueno, primero que nada, las lesiones causadas por frío van a tener factores de severidad como van a ser la intensidad de la temperatura en la cual causó la lesión, cuánto tiempo estuvo expuesto el paciente al frío, las condiciones ambientales en las cuales se dio. No es lo mismo que haya sido una quemadura laboral, que haya sido una quemadura por una situación meteorológica. La cantidad de ropa protectora no es lo mismo en paciente que estaba bien abrigado en medio de una ventisca que en paciente que estaba prácticamente semidesnudo en una noche muy fría, y el estado general de salud previo del paciente. Es decir, si nuestro paciente tenía alguna comorbilidad, si nuestro paciente tenía desnutrición, es portador de diabetes mellitus, es hipertenso, ¿sale? Ahora bien, dentro de estos factores de severidad, tenemos que recalcar primero que nada la inmovilización. No es lo mismo que nuestro paciente se encuentre, ahora sí que completamente sano, a que se trate de un paciente que está inmovilizado por X circunstancia y que estando inmovilizado haya tenido precisamente esta hipotermia. ¿En qué situaciones puede pasar? Por ejemplo, adultos mayores que están bajo el cuidado de algún pariente o de algún otro personal y que no tuvo en cuidado y dejaron al abuelito con la ventanota abierta y descubierto, puede, y pues precisamente por su estado de inmovilización, pues realmente no pudo hacer mucho para evitar eso. O bien también que haya sido una exposición durante mucho tiempo. Y de igual manera hay que considerar otros dos aspectos importantes respecto al estado general de salud. Primero, la presencia de enfermedad vascular periférica, es decir, si el paciente ya tenía antecedentes de tabaquismo, es un paciente que ya tenía hipertensión. ¿Por qué? Porque esas son situaciones que pueden condicionar que los vasos sanguíneos no estén completamente permeables y que de esta manera ya de por sí dificulta el paso de la sangre por la misma enfermedad vascular periférica, pero ahora con el frío esta situación se agrava y no es lo mismo que un paciente sano se exponga a la misma situación que un paciente con enfermedad vascular periférica. Los pacientes con enfermedad vascular periférica con muchísimo menos tiempo de exposición al frío pueden llegar a desarrollar complicaciones por ese tipo de lesiones. Y también las heridas abiertas. Un paciente que tiene una herida abierta, sobre todo que sea una herida profunda y que esté en ese momento reciente, es un paciente que tiene muchísimo mayor riesgo de poder desarrollar complicaciones por el frío, precisamente porque en esta herida tienen pérdida la integridad de la piel. Eso permite que en frío pueda penetrar a tejidos más profundos y causar un efecto más rápido. Ahora, la clasificación de las lesiones por el frío es de la siguiente manera. Podemos tener lesiones localizadas y lesiones generalizadas. En este caso, vamos a hablar primero de las lesiones localizadas. Las lesiones localizadas se van a clasificar como una congelación leve reversible, también conocido por su nombre en inglés como frostnip, una congelación severa irreversible o frostbite y una lesión sin congelación. Esto es directamente en base a nuevamente la cantidad de las capas de la piel y de la subcutánea que se estén afectando. Por ejemplo, un paciente que tuvo una congelación leve reversible, es decir, tuvo un frostnip, es un paciente que únicamente tuvo afectación de la epidermis, ¿sale? Fue una lesión que no pasó más allá. Por ejemplo, cuando ustedes, no sé, están cargando hielo y por alguna razón están cargando hielo más tiempo de necesario, ven que empieza a quemar los dedos. Bueno, eso es considerada una congelación leve reversible. ¿Por qué es reversible? Porque está afectando únicamente la epidermis, ¿sale? Acuérdense que la epidermis son puras células muertas y es regenerable. Sin embargo, también podemos estar hablando de una congelación severa irreversible cuando ya está afectando a la dermis, ¿sale? Que acuérdense que en la dermis es donde pasan los vasos sanguíneos y precisamente lo podemos subdividir a su vez en un frostbite de tipo superficial o en un frostbite de tipo profundo. ¿Cuál es la diferencia? El tipo profundo no únicamente está abarcando toda la dermis, sino que también se está extendiendo a tejido subcutáneo.
Evidentemente, los frostbite, como están lesionando la dermis donde hay vasos sanguíneos, ya vamos a estar hablando de lesiones que pueden llegar a tener consecuencias irreversibles, especialmente cuando son profundas, ¿sale? Y a diferencia de con las quemaduras, la estimación de esta profundidad y la extensión, nosotros no la podemos hacer de una manera clínica al momento, porque muchas veces nuestro paciente puede llegar a tener partes de su piel lesionadas, pero no las podemos identificar claramente y vamos a tener que esperar semanas para que nosotros nos podamos dar cuenta de la verdadera extensión y profundidad de estas lesiones, ¿sale? Por lo tanto, no va a tener una escala como por ejemplo en la regla de los 9 que tiene las quemaduras en este caso, porque es difícil poderlas identificar, ¿sale? Sobre todo cuando se trata de congelaciones severas superficiales. Ahora, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas, comenzando con la congelación leve reversible o el frostnip. En frostnip, como yo les digo, va a pasar cuando ustedes están sosteniendo mucho tiempo un cubo de hielo. ¿Qué les va a pasar? Van a tener dolor, se va a poner pálida esa superficie de la piel y se va a sentir entumida. En este caso, no va a haber una lesión tisular irreversible porque únicamente está afectando a la dermis. Basta con que nosotros nos alejemos del objeto que nos está causando ese frío para que lentamente la área afectada regrese a la normalidad, ¿sale? Únicamente en caso que tú estés de manera muy constante sufriendo este tipo de congelaciones leves, podrías llegar a tener una consecuencia a largo plazo que pudiera llegar a ser irreversible. Sin embargo, cuando pasa de una manera ocasional, no amerita siquiera hospitalización, ¿sale? Ahora vamos a hablar con este que sí es delicado, que es el frostbite, que es precisamente cuando ya hay una congelación severa que muchas veces tiene consecuencias irreversibles. Bueno, el mecanismo fisiopatológico del frostbite es precisamente porque como la lesión por frío ha llegado a la dermis y es en la dermis donde están los vasos sanguíneos, ya comienza a haber formación de cristales de hielo a nivel de la microvasculatura. Y estos cristales de hielo van a causar microinfartos en las partes que estén lesionadas, ¿sale? Por ejemplo, vamos a tener las frostbite que se van a dividir en base a la repercusión de esto en 4 grados. Primero, segundo, tercero y cuarto. El primer grado va a ser un edema, ¿sale? Es decir, hubo un daño en la microvasculatura, sin embargo, no causó como tal una isquemia, pero sí causó una respuesta inflamatoria. De tal manera que nosotros vamos a tener a un paciente que va a tener las extremidades de sus dedos hiperémicas, edematosas, muchas veces cianóticas, y se van a inflamar por lo mismo del edema, ¿sale? Pero no va a haber necrosis, es decir, simplemente todavía está a tiempo de retirarse de la causa de ello y podrá conservar prácticamente la integridad de su extremidad. Ahora, en segundo grado ya va a involucrar una necrosis cutánea parcial, es decir, estos cristales de hielo ya comenzaron a dañar tanto a los capilares que irrigaban esas zonas que ahora se están infartando y por lo tanto va a haber partes de la piel entera que van a necrosarse y se van a apreciar de esta manera, ¿sale? Se van a ver negras. Ahora, en tercer grado va a ser cuando no únicamente se está necrosando la piel de manera parcial, sino que ahora se ha necrosado de una forma completa, es decir, en toda su profundidad, epidermis y toda la dermis. Y además de ello, puede que haya hemorragia precisamente porque el compromiso de los vasos sanguíneos ahora ya no es microvascular, sino que ya está afectando a la vasculatura de mediano calibre. Y en este caso, pues ya hay muchísimo mayor riesgo de quedar con una pérdida en la extremidad. Y finalmente llegamos al cuarto grado. En este caso, en cuarto grado, va a ser una necrosis que no únicamente va a abarcar lo que va a ser la piel, sino que también va a abarcar tejido subcutáneo, músculos y hueso. Y obviamente al estar involucrando esos tejidos, van a perder su irrigación sanguínea y por lo tanto van a sufrir una necrosis o una gangrena. Cabe mencionar, ¿ves? Está de más decir que
cuando ocurre un frostbite de 4º, pues no hay manera de que ahora sí se pueda recuperar la extremidad. Y como pueden ver acá en la imagen, acá está representado un frostbite de 4º. Podemos notar dos cosas. Primero que nada, lo que yo les digo, al inicio nosotros no podemos todavía determinar la extensión y la profundidad de la lesión, ¿sale? Esta lesión podría incluso llegar a ser una congelación leve, o en este caso fue un frostbite de 4º. ¿Por qué? Porque a medida que fueron pasando los días, ya se hizo evidente en compromiso vascular que no únicamente dañó la piel, sino que dañó también músculos y huesos. Por lo tanto, el tratamiento de este caso fue la amputación. ¿Por qué? Porque si esto se deja acá, esto ya es tejido muerto. Acá ya no hay ni siquiera sangre. Esto ya es caldo de cultivo para bacterias. Y si no se corta, si no se amputa, va a causar infecciones que pueden terminar en una sepsis. Además que la necrosis se va a extender. Y al rato no únicamente iba a ser amputación de los ortejos de pie, sino ya iba a ser amputación de todo en pie. ¿Sale? Ahora, vamos a tener también las lesiones sin congelación. Las lesiones sin congelación van a ser aquellas que van a involucrar directamente al endotelio sin que haya compromiso de la piel. ¿Qué tipo de situaciones pueden llegar a causar lesiones sin congelación? Por lo general están asociadas a la inmersión de alguna de nuestras extremidades en un líquido que se encuentre muy frío, o bien que nos encontremos en una humedad ambiental, pero que estemos con partes parciales que no estén cubiertas de todo. Por ejemplo, a lo mejor ustedes salieron, fueron a San Cristóbal, estaban en época de Navidad y no llevaron guantes. Bueno, pueden llegar a tener una lesión sin congelación. ¿Por qué? Porque como tal no hay hielo de por medio, sino es más bien un ambiente húmedo. O ya sea, por ejemplo, una persona que en este caso se sumerja parcialmente en agua que esté congelada, también podrá llegar a desarrollar una lesión endotelial. Las lesiones sin congelación son variables. La mayoría de ellas por lo general no tienen consecuencias irreversibles y van a manifestarse en dos fases. La primera de ellas, como una respuesta natural del cuerpo ante el frío, va a haber un vasoespasmo arterial. Este vasoespasmo arterial es lo que condiciona el daño endotelial. ¿Por qué? Porque en vasoespasmo quiere decir que la arteria está muy cerrada, ¿sale? Está muy cerrada, y como se encuentra muy cerrada, eso condiciona que haya menor cantidad de flujo de sangre a los tejidos que se encuentra irrigando. Ya una vez que cesa la exposición a ese frío, puede llegar a pasar de 24 a 48 horas para que esa arteria ahora suspenda su vasoespasmo y ahora haga lo inverso, que es una vasodilatación. Cuando ocurre la vasodilatación, ahora ese tejido que estuvo privado de sangre suficiente durante prácticamente un día, va a comenzar a recibir la sangre adecuada, y es ahí donde se pueden comenzar a manifestar datos como va a ser un dolor intenso, alteraciones de la sensibilidad, se puede llegar a sentir calambres, hormigueos, edema, puede llegar a haber inflamación, puede llegar incluso a presentarse ampollas, equimosis o ulceraciones de la piel, o más profundas todavía, dependiendo de la cantidad de tiempo en la cual se estuvo expuesto al factor que condicionó la lesión, ¿sale? Y pues obviamente si ustedes se preguntan por qué algunas personas pueden nadar en este tipo de aguas sin que realmente sufran ese tipo de lesiones, pues es precisamente por las adaptaciones individuales que realiza cada sujeto, ¿sale? Obviamente esta persona no piensen que desde buenas a primeras ya se sumergía en esta agua, no, requirió un entrenamiento especial para que su cuerpo aprendiera a tolerar esas altas temperaturas y no hiciera vasoespasmos tan toscos como podría ser cualquiera de nosotros sin el entrenamiento adecuado si nos sumergieran acá, ¿sale? Ahora, ya les hablé de lo que son las lesiones por frío localizadas. Ahora vamos a hablar de cuando una lesión por frío es sistémica, es decir, abarcó a todo el cuerpo. Y esto se le denomina hipotermia. La hipotermia va a ser considerada en todo paciente que tenga una temperatura menor de 36 grados centígrados, y la vamos a poner en apellido de hipotermia severa si esta temperatura es menor a 32 grados, ¿sale? Dado que estamos en la materia de urgencias,
en el contexto de una sala de urgencias, las hipotermias no son cosa poco frecuente, independientemente de la temperatura que pudiera llegar a ser acá. Por ejemplo, acá en la ciudad manejamos temperaturas de 36 grados con sensación térmica de 42. Y eso no quita que no pueda haber pacientes con hipotermia. ¿Por qué? Porque la principal causa en el contexto hospitalario de hipotermia es no cubrir adecuadamente a nuestro paciente. ¿Sale? Como yo les mencioné, durante la evaluación primaria y en la secundaria también es importante descubrir a nuestro paciente, pero también es importante que lo estemos tapando con cobertores una vez que nosotros hayamos terminado de reconectar la información que teníamos que reconectar. Y otra causa también va a ser en administrar líquidos de manera intravenosa que no se calentaron previamente, sobre todo paquetes globulares, ¿sale? Siempre calienten la sangre antes de transfundirla, porque si la pasan a la temperatura que se las entrega a banco de sangre, su paciente hasta se les puede morir de hipotermia, especialmente si es un adulto mayor o un paciente que se encuentra con comorbilidades, ¿sale? Y también no se olviden que la hipotermia puede llegar a agravar la coagulopatía en los pacientes. Es decir, un paciente que, imagínense que llegó su paciente por un accidente automovilístico, llega inconsciente y no lo taparon bien, van a hacer que en la probabilidad de hemorragia de este paciente aumente, ¿sale? Precisamente porque los factores de la coagulación se ven alterados en temperaturas corporales bajas. Ahora, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de una hipotermia? Además de la temperatura evidente, pues nuestro paciente lo vamos a tocar y se va a sentir frío. Se pueden apreciar de una coloración grisácea o cianótica, y ante los signos vitales van a tener variaciones muy importantes. Podemos encontrar pacientes con taquicardia, podemos encontrar pacientes con bradicardia, con aumento de la frecuencia respiratoria, con hipotensión, con hipertensión. Esas ya van a ser respuestas individuales y verdaderamente no hay como que un consenso de cuáles son las manifestaciones de signos vitales específicas en la hipotermia. Pero es importante que ustedes sepan que todo paciente con hipotermia definitivamente va a tener sus signos vitales alterados. Ahora, ¿qué manejo le vamos a dar a este tipo de situaciones? De manera general, tanto para las lesiones localizadas como sistémicas, vamos a reemplazar toda la ropa que se encuentre húmeda por mantas calientes, ¿sale? No pueden dejar a su paciente con la misma ropa con la que nos ingresó, sobre todo si se trata de un paciente con hipotermia porque estuvo sumergido en agua, o ya sea porque fue por una contingencia ambiental, que estaba nevando, por ejemplo, cosa que acá nunca va a pasar, pues, pero el día de mañana que estén en otro lado. Ahora, administración de oxígeno. Esto aplica principalmente para la hipotermia, es decir, la lesión por frío generalizada. Siguiente, hay que administrar líquidos calientes por vía oral, ¿sale? En este caso, acá sí sirve un cafecito, un tecito, o no necesita forzosamente tener sabor, agua, ¿sale? Pero que esté a una temperatura de 40 grados, es decir, una temperatura también que sea tolerable. No le vayan a querer dar que tome agua hirviendo, ¿verdad? Sino debe de ser tolerable por la vía oral y lentamente. No vayan a querer que se baje toda la jarra en 5 minutos, ¿sale? Debe de ser un proceso que debe de llevar una progresión paulatina. También podemos ayudar en el caso de las lesiones localizadas colocando compresas con agua caliente, también a 40 grados caliente, no hirviendo, sobre las áreas lesionadas hasta que se restablezca el color y que haya evidencia de perfusión. Normalmente para que esto suceda pasan aproximadamente 30 minutos. También es muy importante evitar el calor seco, ¿sale? Es preferible que ustedes tapen con una manta a su paciente y le estén dando líquidos o las compresas de agua caliente, a que por ejemplo lo pongan enfrente de una fogata. Obviamente, si ustedes se encuentran en una situación extrema, no se están perdidos en medio de la nada y están pasando por este proceso, pues sí, no es mejor una fogata. Pero en el contexto hospitalario, lo mejor es evitar el calor seco y sobre todo no masajear en área lesionada. ¿Por qué? Ya lo practicamos.
los cristales están haciendo daño a la microcirculación. Si yo estoy masajeando en área lesionada, únicamente estoy aumentando la cantidad de daño de estos cristales al tejido, ¿sale? Y también no nos olvidemos que el proceso de recalentamiento de estos pacientes va a ser extremadamente doloroso a medida que vaya aumentando su irrigación sanguínea y sus receptores sensitivos vayan captando cada vez más dolor. Por lo tanto, es importante que a medida que nosotros hacemos todo lo anterior, nosotros ya le estemos dando una analgesia adecuada a nuestro paciente, de preferencia con derivados opioides o con narcóticos, ¿sale? Y también, cuando se trate de lesiones por frío localizadas, evitar que la lesión por frío se encuentre recargada sobre una saliente, porque puede llegar a ocasionar heridas o úlceras, ¿sale? Acá dice pues, puntos de presión, ¿sale? Acá se me fue el dedo, le puse lesiones, puntos de presión de las áreas lesionadas, ¿sale? Ahora, pese a todas estas medidas, cuando se trata de un daño tisular muy profundo, como en el caso de los frostbite de tercer y de cuarto grado, aunque ustedes hagan todo esto, por lo general los pacientes van a terminar perdiendo en área que está comprometida, ¿sale? Así que pues en ese caso realmente no hay mucho que se pueda hacer. Hay un montón de artículos que nos hablan de distintas medidas y ya queda a criterio del médico tratante si ejecuta alguno de esos estrategias. Ahora, la hipotermia específicamente va a llevar algunas medidas adicionales. En este caso, como es una situación que está comprometiendo de manera sistemática al paciente, va a ser importantísimo que nosotros hagamos nuestra evaluación primaria. También todo paciente con hipotermia, sobre todo una hipotermia severa, deberá de ser manejado en una unidad de cuidados intensivos. A todo paciente, así como en los pacientes quemados, en esos pacientes también les vamos a pedir biometría hemática, sus electrolitos séricos, una glucemia central, pruebas de evaluación de función renal y un perfil toxicológico. También es importante la aplicación de líquidos intravenosos tibios. Aunque su paciente no tenga déficit de líquidos ni tenga ninguna hemorragia, en que ustedes apliquen una solución fisiológica que se encuentre tibia en conjunto con las medidas ya mencionadas puede ayudar al proceso de recalentamiento del paciente. Ya cuando se trata de hipotermias severas, ya nosotros tenemos que agregar medidas más agresivas, como en este caso, irrigar con una sonda vesical, también con líquidos tibios, o incluso llegar a usar técnicas de calentamiento quirúrgicas, como sería lavado peritoneal con líquido tibio, un lavado torácico pleural con líquido tibio, o en este caso, que ya es la última medida, pero también es la medida más efectiva en hipotermias severas, el bypass cardiopulmonar. ¿Qué es el bypass cardiopulmonar? Vamos a conectar en la vena cava superior y en el callado aórtico unos catéteres que van a estar haciendo una función del corazón, y esta máquina nos va a hacer el trabajo de calentar la sangre, de tal manera que a todo nuestro organismo va a estar llegando sangre caliente, ¿sale? Y de esta manera concluimos lo que son las lesiones térmicas. Espero que les haya servido este video, jóvenes, que les haya gustado, y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.